¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos, empezando un nuevo mes, en este año el sexto mes, 1 de junio, y estamos listos para empezar. Milton, qué gusto compartir contigo, buen día. Hola Liz, amigos, buenos días, bienvenidos. Hoy es 1 de junio, Día del Niño, un día para que no solamente festejemos y abracemos a nuestros niños, sino pensemos en que la violencia contra el niño tiene que ser erradicada de plano en este país. Hay que combatirla de frente y con dureza. Sí, para que pensemos no que son solo el futuro, sino el presente. Y precisamente de este tema de la inseguridad estaremos hablando en nuestro segmento de entrevistas. Para eso nos acompañará Hugo Acero, es exsecretario y experto en seguridad de Bogotá. Y vamos a hablar de la cuestión política porque anoche, antes de las 10 de la noche, la asambleísta Guadalupe Llori dejó de ser presidenta del Legislativo. Estará con nosotros Sofía Sánchez, afín a Guadalupe Llori, para que nos cuente la posición del movimiento Pachacutic sobre lo ocurrido anoche. Pero también nos va a acompañar Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano, uno de quienes presentó una denuncia por incumplimiento de funciones contra Guadalupe Llori. Son las 7 de la mañana con 2 minutos y justamente vamos a empezar con este tema. Bueno, y como ya Milton tú lo mencionabas, la noche de ayer fue destituida Guadalupe Llori con 81 votos a favor, una vez que se puso pues a consideración del Pleno el informe de la comisión ad hoc que recomendaba precisamente la destitución de la ya expresidenta de la Asamblea Nacional. Así es, la propuesta para conocer lo que decidió la comisión ad hoc multipartidista fue hecha por el asambleísta social cristiano Jorge Avedravo. Se supone que había unas medidas cautelares que impedían que el Pleno conozca, pero finalmente la mayoría de 81 decidió desconocer estas medidas cautelares, avanzaron en el trámite de esto y los 81 votaron al final para sacar del cargo a Guadalupe Llori, como ya se lo veía venir. Veamos un reportaje. Esta vez, su salida fue inminente. 81 de los 137 asambleístas pintaron sus curules con un sí y destituyeron a Guadalupe Llori de su cargo de presidenta de la Asamblea Nacional la noche de este martes 31 de mayo. Un voto en blanco y 0 abstenciones, por tanto, ha sido aprobado el proyecto de resolución mocionado por la asambleísta Marcela Holguín Naranjo. Y es que ni siquiera las medidas cautelares dictadas por un juez impidieron que el Pleno trate el informe de la comisión ad hoc que recomendaba la destitución. Para ello, el legislador social cristiano Jorge Avedravo presentó la moción para que se incluya dicho documento en los puntos a tratar. A esta asamblea la quieren tener de rodillas y nosotros no podemos quedarnos así. Rechazamos las medidas cautelares por constituir acciones extemporáneas e inejecutables. Le dieron una hora para que Llori acuda y se defienda, pero nunca llegó. Quien sí abogó en su nombre y a gritos fue Salvador Quispe de Pachacutic. No le bajarán al movimiento indígena ecuatoriano de la presidencia de la Asamblea Nacional por tener las manos sucias por actos de corrupción. No. ¡Silencio, carajo, estoy hablando! Por lo tanto, guarden el respeto debido, tanto aquí interviene el resto de asambleístas. No le bajarán, pueblo ecuatoriano. Estos que cuando habla un runa se ponen a gritar y no le dejan hablar, son acostumbrados como siempre. Esto calentó los ánimos y la reacción vino desde la bancada de UNES. De nuevo le voy a decir en su cara que cómo se puede ver al espejo siendo la alfombra de un banquero. Aquí no se le está destituyendo ni por mujer ni por indígena. Aquí se ha presentado un informe que recomienda su destitución, pero jamás apoyaré ni aplaudiré a los ponchos dorados como usted, que han hecho de la política un negocio, que han hecho de la política un espacio para enriquecer. Se cerró el debate y Guadalupe Llori se quedó sin cargo, pero enseguida llegó su reemplazo. Virgilio Saquicela, quien fungía como primer vicepresidente, asumió la presidencia. Era usted legal y constitucionalmente posesionado como presidente de la Asamblea Nacional. Una vez posesionado, hizo un anuncio. Y el día viernes, señor secretario, se dispondrá la convocatoria a las 10 horas para el uso progresivo de la fuerza que tiene que ser conocido.
hubo cabida para la espera. La misma noche de este martes, Aquisela tomó posesión de las oficinas de la presidencia de la Asamblea. Guadalupe Llori se quedó sin la titularidad del Parlamento, pero seguirá siendo asambleísta. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Bueno, ¿quién es Virgilio Aquisela, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional? Asambleísta elegido por la provincia del Cañar, fue alcalde de Azogues, llegó a la Asamblea por Democracia Sí, el partido de Gustavo Larrea. Sí, pero recordemos que después se unió a la bancada del BAN hasta que, bueno, hubo un inconveniente en una de las sesiones del CAL, donde tuvieron ya un impasse y él queda como asambleísta independiente, ¿no? Ya dentro del camino fue cambiando su posición hasta llegar ahora a reemplazar a Guadalupe Llori al ser el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Así es, también fue militante del movimiento Pachacuti, por el cual fue candidatizado en algunas ocasiones para diferentes dignidades. Antes de cambiar de tema, hay una reacción del gobierno sobre lo que pasó ayer en la Asamblea del Ministerio de Gobierno, que rechaza y califica de ilegal. Aquí está el comunicado del gobierno. Rechazamos la ilegal destitución de la presidenta de la Función Legislativa. Hoy se ha consumado una ilegalidad más en la Asamblea Nacional, dice el comunicado del Ministerio de Gobierno. 7 y 7 de la mañana, revisamos otros temas. Bueno, y ayer se realizó la ceremonia de posesión de la cúpula militar, esto en la Escuela Eloy Alfaro en Quito. Así es, en esta ceremonia los discursos giraron en torno al tema de la inseguridad, ¿no? El ministro de Defensa, Luis Lara Jaramillo, hizo un llamado para que se combata de una vez de frente al crimen organizado y al narcotráfico, y para eso dijo que las Fuerzas Armadas están a disposición del Ejecutivo para seguir apoyando en el trabajo a la Policía Nacional. Pero previo a eso, el presidente de la República, Guillermo Lasso, también reconoció que el Ecuador está precisamente en medio de una lucha contra el crimen organizado. Escuchemos lo que dijo. Esta es una guerra y el único camino es ganarla. En los próximos días convocaré a los 221 alcaldes del Ecuador, que tienen también responsabilidad en lo que sucede y responsabilidad en las soluciones que requiere el pueblo ecuatoriano. Los ecuatorianos demandan de sus Fuerzas Armadas eficiencia, proactividad y profesionalismo para apoyar en la resolución de los problemas de inseguridad. Convencido que los soldados de mi patria ganarán esta batalla para mantener el control total del territorio. Bueno, son las 7 y 8 de la mañana, Milton. Momento de irnos a una pausa. Y venimos enseguida para hablar del tema de la inseguridad. Justamente va a estar con nosotros Hugo Acero. Él es un experto en seguridad colombiano. El rol de las Fuerzas Armadas. Como le habíamos mencionado, para analizar el problema de la inseguridad en el país y también quizás el rol de las Fuerzas Armadas dentro de esta, nos acompaña Hugo Acero, ex secretario de Seguridad de Bogotá, experto en estos temas. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Hugo. Ya tiempo atrás hablábamos de lo que estaba atravesando el Ecuador, de estos problemas en su sistema carcelario, de la violencia. Y ahora, pues, comentar que esto ha ido incrementándose. Si bien el gobierno ha adoptado medidas, lo cierto es que las muertes violentas no cesan. Ahora van dándose otros pasos, explosión de coches bombas, cosas que antes no pasaban aquí. Y lo que dicen es que podemos ir rumbo a lo que vivió Colombia años atrás o a lo que vive México. ¿Podría ser ese el camino, Hugo, desde su experiencia? Desafortunadamente, digamos, donde ha llegado el narcotráfico, este tipo de cosas se repiten. Se ha dado en México, se ha dado en Centroamérica y desafortunadamente, digamos, en este caso ustedes ya, y desde hace algunos años lo están sintiendo. El narcotráfico no está de paso, como creían algunas personas a comienzos de siglo, que decían, no, aquí el narcotráfico está de paso, sale por las fronteras y se va. No, el narcotráfico llegó para quedarse y tiene todos los elementos que ustedes han planteado. Con el narcotráfico llega la extorsión, llega el sicariato, llega las amenazas, llega el secuestro, llegan los coches bombas, llega un famoso préstamo gota a gota, que son préstamos de altos intereses y el que no paga lo terminan lesionando y en algunos casos matando. Es una criminalidad organizada que tiene el narcotráfico como base y al lado de él
a una serie de negocios criminales y violentos. Y eso ha sucedió en Colombia y ha venido sucediendo en cada uno de los lugares donde el narcotráfico ha llegado y llega para quedarse. Pero ¿cómo lo combatimos, Hugo? Porque nosotros tenemos, evidentemente, el narcotráfico está en superioridad de condiciones, no necesariamente numéricas de hombres, sino porque trabajan escondidos, porque actúan desde la ilegalidad, porque tienen plata para tener mejor tecnología. En Ecuador tenemos 51.000 policías, 40.000 militares. Es momento, y acá se está discutiendo, de un posible cambio de rol de Fuerzas Armadas, de mirar a la Fuerza Armada ecuatoriana para que pueda tener una colaboración más puntual dentro del combate al crimen organizado. Se lo hace siempre solamente cuando hay un estado de excepción. Lo ha dicho muy bien, el narcotráfico tiene recursos, y tiene recursos no solamente para tener la mejor tecnología, para poder contratar a alguna gente muy preparada en todos los campos, en el campo financiero, en el campo económico, en el campo de manejo de los recursos, pero también desde el punto de vista de violencia. Pueden contratar militares, policías, y sobre todo tiene un elemento muy importante, y es que con ese dinero puede corromper a través, pues, desde luego valga la redundancia, a través de la corrupción, corromper a muchos servidores públicos. Y ese es un problema, y servidores públicos de todas las ramas. Y ese es un problema muy grave. Digamos, eso llegó efectivamente para quedarse. Desde luego hay que pensar cómo enfrentar. Y yo vengo planteando, porque también la delincuencia es muy dinámica, se transforma, no es lo mismo. No, en Colombia ya no tenemos las mismas estructuras criminales que teníamos a comienzos de siglo. Las guerrillas ya no son las mismas guerrillas de comienzos de siglo. Aquí nos queda un grupo guerrillero que es el ELN, pero cada vez es más un grupo delincuencial ligado al narcotráfico, pero ya no, las guerrillas es lo único que queda. Ya son grupos criminales dedicados exclusivamente al narcotráfico, y eso son las disidencias. Los paramilitares también ya no son los mismos de comienzos de siglo, y esa es la dinámica que hay que investigar, que hay que saber a qué nos estamos enfrentando. Y el otro tema es gobierno de la seguridad. Se requiere precisamente el liderazgo del presidente como máximo responsable de los temas de seguridad, que convoque a trabajar a todas las instituciones, y a todas las instituciones, no es solamente al ejército y a la policía, porque con eso no basta, en donde hay que fortalecer las labores de inteligencia e investigación criminal, sino que hay que trabajar con la fiscalía, hay que trabajar con la corte, hay que trabajar con los presidios, hay que trabajar con los alcaldes, hay que trabajar con los gobernadores, hay que trabajar con todas las instituciones que a nivel nacional tienen responsabilidades de seguridad y justicia, pero también hay que convocar para que a nivel territorial ese mismo trabajo en equipo que se da a nivel nacional se replique en los departamentos y municipios. Es precisamente el esfuerzo del Estado en su conjunto para enfrentar una criminalidad que desde luego es muy organizada. Pero Hugo, ¿por dónde empezar? Porque el diagnóstico está hecho, el gobierno ha reconocido que hay una lucha contra el crimen organizado, que la actividad narcodelictiva está instaurada en el país y que le está haciendo frente a eso, pero las medidas que se adoptan son decretar estado de excepción en las ciudades donde hay mayor violencia, donde se registra mayor número de muertes violentas, donde explotan estos coches bomba, pero donde la policía, ya Milton lo señalaba, tiene un número reducido, no tiene el equipamiento necesario versus la tecnología que maneja la actividad narcodelictiva, y donde los militares su apoyo quizás va o llega hasta donde la ley lo permite, que es una revisión de armas y nada más, porque su misión es defender la soberanía y el territorio nacional en ese sentido, las fronteras. Pero son esas fronteras por donde ingresan las armas y la droga. Entonces, por eso quizás el planteamiento de, como lo han hecho otros países, que se transforme en esas funciones. ¿Cabe analizar eso de ahí? Pues digamos que las fuerzas militares tienen unas funciones, yo creo que en Ecuador como en Colombia, específicas, así como las fuerzas policiales tienen otras. La policía más dedicada al tema de la seguridad interior, de la seguridad de los ciudadanos, a ese trabajo que hay que hacer, y las fuerzas militares a garantizar la soberanía, a controlar fronteras, a mirar cómo ahí cumple un papel importante desde el punto de vista por donde están ingresando la droga. ¿De dónde está llegando la droga? Está llegando de Ecuador, está llegando de Perú y está llegando de Colombia, ¿cierto? Y está llegando otros negocios de otros lados, por otros lugares que son precisamente los lugares de ingreso al país. Y ahí hay que tener una labor importante. Desde luego que eso hay que contemplarlo, pero también hay que tener en cuenta que este es un fenómeno que se enfrenta con inteligencia y con recursos. Colombia
precisamente tuvo un impuesto desde comienzos de siglo muy bueno que le permitió tener recursos suficientes para fortalecer a las instituciones, y fue el impuesto al patrimonio, donde la gente que más tenía recursos, la gente que más tenía plata, la gente que más tenía bienes, pues pagó un impuesto precisamente al patrimonio que permitió tener suficiente capital para varias cosas, precisamente para dotar de equipos a las instituciones de seguridad y justicia, precisamente para fortalecer dos temas importantes frente a esta criminalidad organizada, que es la inteligencia y la investigación criminal. Hay que capacitar a los policías, hay que capacitar a los fiscales, hay que capacitar precisamente y darle mejores herramientas a las instituciones para que cumplan con su deber. Entonces se requiere no solamente la decisión del presidente, la decisión de las fuerzas militares, la decisión de la policía, sino también el trabajo en equipo con todas las instituciones, y sobre todo se requiere recursos para fortalecer estas instituciones. Esto es un enfrentamiento que no acaba en 8 días. Este no es un enfrentamiento que no acaba en un año. Y por eso se requiere también el profesionalismo del Estado, porque del otro lado tenemos organizaciones no solamente violentas y delincuenciales, sino que tienen la capacidad de contratar y de corromper a la mejor gente. Y ese es un problema grave, y ese es un problema. Ellos tienen capacidad, tienen recursos, tienen equipos, no tienen que hacer licitaciones, no tienen que discutir, digamos, reformas administrativas, no. Ellos consiguen lo que quieren, porque tienen los suficientes recursos. Y también el Estado debe buscar esos recursos para lograr que de manera específica se cuente con elementos importantes en temas de investigación criminal, inteligencia, fortalecimiento, una mejor policía, unas mejores fuerzas militares, pero también una mejor fiscalía y desde luego unos mejores jueces. Todo lo que usted dice, estoy totalmente de acuerdo, Hugo. Recursos, capacitación, tecnología, pero yo le pregunto algo sobre el tema de los roles, de la reorientación que quizás se necesite. Y le digo para que usted nos cuente rápidamente, y es mi última pregunta, desde lo que ha pasado en el Estado colombiano. Por ejemplo, México, la Marina Mexicana es la principal fuerza de choque contra el narcotráfico, por ejemplo, o se capacitó para ser una fuerza especial de choque, la Marina. En Colombia, la policía, si no me equivoco, recibía tantos recursos, helicópteros, Black Hawk, muchas cosas para enfrentar a la guerrilla. Es decir, ¿aquí qué debería pasar con los roles? Quizá las Fuerzas Armadas tengan, porque aquí, como le decía, los militares pueden salir a patrullar en las calles solo bajo un estado de excepción. No pueden entrar a las cárceles, no pueden hacer muchas cosas porque la ley les prohíbe. Bueno, esa es una discusión que el gobierno y el pueblo ecuatoriano debe dar, porque de manera específica esto es muy delicado. Yo no puedo llegar a decir, vean, hay que sacar a los militares a la calle ya. Esto no es así. Eso requiere de manera específica mirar dónde hay que fortalecer, a qué instituciones hay que fortalecer y qué papel dentro de ese trabajo y el mapa completo institucional las fuerzas militares deben cumplir. Y con esa consideración es que se orientan precisamente las posibles reformas y acciones de estas instituciones. Ahora, hay otro elemento. Yo no puedo desconocer que en el caso colombiano, sobre todo en el enfrentamiento contra el narcotráfico, que luego contribuyó al enfrentamiento a las guerrillas, el apoyo norteamericano fue fundamental. El apoyo en inteligencia, el apoyo en equipos, el apoyo en formación de capital humano de estas fuerzas, también de la Fiscalía. Hay un apoyo importante. Lo que usted menciona, se recibieron equipos en esa cooperación con el gobierno norteamericano precisamente para enfrentar estos retos. Pero no es solamente recibir equipos, sino que hay que fortalecer las instituciones. Y si hay que hacer modificaciones en esta línea, desde luego será precisamente el panorama que nos diga cuál es el papel que deben cumplir las fuerzas militares en esa lucha del narcotráfico y la garantía de la seguridad y dónde deben estar. Muchísimas gracias a Hugo Acero, experto en temas de seguridad, por habernos acompañado esta mañana con ese análisis. Gracias, Hugo. Buen día. Buen día y gracias por la invitación. Buen día para todos los ecuatorianos. Bueno, seguimos con Noticias 724, luego de conocer o de reconocer la deuda con el IES y llegar a un acuerdo. Ayer el gobierno hizo un pago de $140 millones al seguro de salud. Lo que es, Milton, solo una parte de los 4.500 millones que la deuda desde el 2001.
Así es, según el IES, este monto irá destinado para actualizarse en estos pagos pendientes que mantienen con Solca y con varios prestadores más. La situación del IES tienda a solucionarse pronto. 7:24. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. 7:28, saludamos a la asambleísta Sofía Sánchez. Ella es asambleísta por Pachacutic. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Buen día. Finalmente perdieron la presidencia ayer. Después de tantos meses de pugna, se juntaron 81 asambleístas, desconocieron las medidas cautelares y la votaron a Guadalupe Llori. Buenos días, Milton. Buenos días a todas las personas que nos están viendo. Así es, un hecho lamentable lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea, violentando todo proceso, violentando nuestra normativa. Se dio este hecho y pues bueno, nosotros estamos al pendiente, vamos a seguir con el trámite pertinente en cuanto a las medidas cautelares. No puede ser que se desconozca una decisión del juez y porque no les conviene. Es ilegal la creación de la comisión pluripartidista. Lo que pasó ayer. Por supuesto, completamente ilegal. No puede ser posible que en la Asamblea Nacional que se crea que porque se tienen los votos se pueden pasar por encima de la ley y violentar todo proceso. ¿Usted cree que el juez le va a restituir en el cargo a Guadalupe Llori? ¿Eso es lo que esperarían? Bueno, no nos podemos adelantar un criterio del juez, pero nosotros vamos a solicitar que se continúe con el trámite pertinente. ¿Qué significa eso? Que sí, que se activen las medidas. Nosotros tenemos esta decisión que más allá del tema de Guadalupe era una decisión que protegía a la organización política, a todas las organizaciones políticas que no tuvieron una participación legítima dentro de esta comisión y eso se tiene que respetar en el Pleno. No puede ser posible que los asambleístas crean que porque hoy tienen los votos pueden pasarse por encima de la ley, violentar la Constitución y sobre todo la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Somos legisladores, somos los primeros responsables llamados a cumplir la ley y eso no está sucediendo. Asambleísta, buenos días, pero presentar esas medidas cautelares no era solamente dilatar en el tiempo quizás algo que iba a ocurrir y que terminó sucediendo la noche de ayer. Muy buenos días, Liz. Por supuesto, yo creo que el tema de haber presentado esto ante un juez es precautelar los derechos que tenemos como una organización política. El juez ha dicho que se tiene que conformar esta comisión pluripartidista, pero respetando a las organizaciones políticas. Es decir, que quienes nos representen ahí sean elegidos por las organizaciones en democracia interna. Teníamos una comisión que ya tenía una decisión anticipada, una decisión direccionada que ni siquiera se analizó todo. Y cuando hablamos de incumplimiento de funciones tendríamos que hablar sobre todos los asambleístas que han incumplido las funciones en el legislativo. Recordemos lo que pasó en el CAL. Entonces ahí no se activa ningún proceso. Entonces estamos hablando que para algunos asambleístas sí hay incumplimiento de funciones, para otros no. El CAL no sesionó por muchas ocasiones de manera consecutiva, incumpliendo sus funciones y ahí, obviamente, los asambleístas a conveniencia no dicen absolutamente nada. Y usted ha dicho que van a seguir intentando a ver si de alguna u otra manera se revé esta situación de Guadalupe Llori, pero ya hay un presidente posesionado, Virgilio Saquicela, ¿lo reconocen como presidente de la Asamblea? Bueno, Virgilio fue posesionado el día de ayer con una acción ilegítima, ilegal. Nosotros no avalamos este tema, estuvimos ahí presentes, mi compañero Salvador incluso en el debate, yo pedí la palabra, no me dieron la palabra, nosotros desconocemos esto, es por esto que la presidenta tampoco hizo su derecho a la defensa, porque estábamos inmiscuidos en un tema ilegal, ilegítimo, donde incluyeron un cambio del orden del día, donde no se podía en una continuación, han violentado todo proceso, toda normativa y se genera un muy mal precedente en la Asamblea Nacional. ¿Qué van a hacer ustedes ante los llamados que haga Virgilio Saquicela? Por ejemplo, la convocatoria para la sesión para tratar el segundo debate de la ley de uso legítimo de la fuerza. ¿Van a ir o no van a ir? Bueno, primero nosotros vamos a tomar todas las medidas y agotar todos los trámites que estén pendientes en cuanto a las medidas cautelares. Pero mientras pasa eso, va a haber convocatoria. Dijo que esta misma semana la sesión. Vamos a tomar esa decisión conjuntamente con la bancada ahora en la mañana. Recordemos que esto se dio ya en la noche y
en conjunto tomaremos esa decisión. Sin embargo, si es que las sesiones continúan, lo pertinente sería acudir. El tema del uso progresivo de la fuerza es algo que interesa al país. Nosotros jamás hemos paralizado el trabajo en la Asamblea Nacional. Eso viene de otras bancadas. Nosotros hemos seguido trabajando siempre en bien del país y vamos a seguir con ese comportamiento en la Asamblea. Si Quisela convoca, ustedes sí van. Usted, personalmente usted. Sí, bueno, Milton, yo acataré la decisión que se tome en mayoría ahora que tenemos la reunión de la bancada. O sea, si la bancada decide no acatar las convocatorias de Virgilio Saquicela, ustedes no irán. O sea, más problema. Bueno, yo creo que por el bien del país deberíamos acudir. Sin embargo, está un trámite de manera paralela dándose. El tema de las medidas, como ya lo dije, nosotros vamos a agotar todo lo que esté en nuestras manos, no solo en instancias nacionales, diremos también a instancias internacionales si es necesario, porque ella ha sido destituida de manera ilegal y legítima y nosotros como organización política tenemos que proteger esa lucha. Nos ha costado mucho como movimiento indígena, como movimiento Pachacuti, llegar al primer poder del Estado y eso es lo que hoy defendemos. Sí, asambleísta, pero recuerde que no solamente estaba este proceso para la destitución de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea, sino que desde UNES pues, presentaron otro tipo de denuncias que podría conllevar incluso a que si eso sigue el proceso y ver cuál puede ser el resultado, ella salga incluso del legislativo, pierda esa curul. Hacia allá apuntaban también con ciertas denuncias presentadas por la bancada correísta. Liz, la presidenta no ha obedecido a los intereses que tenía la bancada UNES, es por eso que querían de una u otra forma sacarle a ella del cargo, destituirla. Ha inventado una serie de denuncias que tenían que pasar por el Comité de Ética y esto tendrá que probarse a lo largo de todo el proceso. Nosotros siempre hemos actuado apegados a la ley. He sido yo una de las asambleístas que he venido luchando por eso. Nosotros somos un ente político y si bien es cierto en lo político a veces los legisladores piensan que se puede hacer absolutamente todo y mientras no estemos apegados a la ley esto no será legítimo y ese es uno de los grandes problemas que tiene la Asamblea Nacional, que porque creen que tienen los votos pueden hacer absolutamente todo, violentar la ley, violentar la Constitución y eso genera un mal precedente en los ecuatorianos. Pero a eso también se suma el hecho de que precisamente el bloque de su partido se terminó dividiendo y hay quienes sí coincidían en que debía darse paso a lo que resolvió la Comisión Multipartidista, a evaluar ese informe y acatar esa recomendación. Serán, yo creo, asambleístas que tendrán que pasar por un proceso interno dentro de la organización política. Está ya la instancia de ética del movimiento tratando este tema y se resolverá en los próximos días. Sin duda alguna, lo que han hecho es dividir no solo al movimiento Pachacuti, al movimiento de la izquierda democrática y esto pasará factura en algún momento. Los ecuatorianos en pocos días, yo diría en meses, podrán darse cuenta que no solo estaba en la mira la presidencia de la Asamblea, sino que vendrán luego las entidades de control y nos espera, pues, yo diría unos meses bastante complicados al país. Eso le iba a preguntar. ¿Estamos al frente de una nueva mayoría, correísmo social cristiano y algunos de la ID? Así es. Esto es evidente. Existe una nueva mayoría en la Asamblea. Por intereses personales, intereses políticos, ellos se han sumado y pues veremos qué es lo que quieren para el país. Pero la presidencia era solo un paso. ¿Qué quieren entonces? Yo creería que llegar a las entidades de control, Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana, eso es lo que hoy están apuntando. La presidencia de la Asamblea era solo el primer paso y los ecuatorianos verán los resultados en los próximos meses. Políticos, entonces, en el orden que ellos quieran. Así será. Recordemos, Milton, un antecedente en la Asamblea. Retiraban juicios políticos cuando los juicios políticos se supone que se presentan en contra de un funcionario cuando ha incumplido sus funciones y ha afectado a todo el pueblo ecuatoriano. No por intereses personales, más aún intereses políticos. Y ellos empezaron a retirar los juicios políticos por esos intereses personales y políticos. Ni siquiera eso existía en la norma. No existe, había un vacío legal porque jamás había existido un precedente de un retiro de un juicio político. ¿A qué acuerdos llegan para retirar esos juicios políticos y que vengan a tratarse de acuerdo a sus intereses los juicios políticos que ellos crean convenientes? Asambleísta, pero usted hace unos segundos atrás decía ella no cedió a las presiones, a lo que pedían esas bancadas y por eso las denuncias en contra de Guadalupe Llori. ¿Cuáles fueron esos pedidos o esas presiones directas que ella recibió y a las que usted dice no cedió?
Bueno, no he dicho peticiones concretas, manifesté intereses que tenían ciertas bancadas. A Guadalupe le han dicho que es gobiernista, que agachaba la cabeza al gobierno y yo no creo eso, más bien ella ha tenido una postura firme y recordemos al pueblo ecuatoriano, porque esto no nos podemos olvidar, que la ley tributaria, ¿por quién pasó por el Ministerio de la Ley? ¿Quiénes son los responsables de eso? Que hoy esa normativa nos tiene ahorcados a todos los ecuatorianos. ¿Quiénes se abstuvieron para que pase por el Ministerio de la Ley? Eso tenemos que recordar al pueblo ecuatoriano. Nosotros hemos sido coherentes como movimiento y organización política y nos mantendremos firmes en eso. Bueno, tenemos que terminar. Hoy se reúne Pachacutic, ¿va a estar Guadalupe Llori en la reunión? Sí, ella ha acudido siempre a las reuniones de bancada. Me imagino que va a ser en la sede del movimiento. Es necesario esta reunión con todos los compañeros para tomar las decisiones que vamos a hacer en conjunto durante estos días. 7:41 de la mañana, ya nos acompaña Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano. Buenos días, bienvenido. Finalmente se logró concretar lo que ustedes venían buscando, la destitución de Guadalupe Llori después de haber presentado las denuncias por incumplimiento de funciones. Ya está fuera de la presidencia de la Asamblea. Buenos días, estimada Liz. En efecto, luego de obstáculos, acciones, impedimentos, la Asamblea finalmente tomó la decisión que debía tomar, autodepurándose, terminando la alianza entre el gobierno y la asambleísta Llori y pasando la página, ojalá, para un nuevo momento en la Asamblea Nacional de trabajo y de respuesta a las necesidades de los ecuatorianos. Pero decía la asambleísta por Pachacuti y la asambleísta Sofía Sánchez hace unos minutos que lo hicieron de manera ilegal porque esta sesión estaba convocada para tratar otros temas y no se podía incluir este punto en el orden del día y lo hicieron. Todo lo resuelto por la Asamblea ha sido legal, constitucional y además han sido decisiones políticas. El problema es que han intentado estos asambleístas mendigar acciones constitucionales, sacaron de LED para precisamente impedir que la Asamblea tome decisiones. Pero lo que ayer se actuó fue en derecho, fue una decisión política de la Asamblea que además ha recibido incluso el respaldo ya, permítame felicitar públicamente a la policía y a la escolta legislativa que no se prestaron para ninguna presión de ningún tipo. Han cumplido la ley, han reconocido al nuevo presidente de la Asamblea y lo que esperamos los asambleístas es virar esta página y trabajar en los temas de los ecuatorianos. Esta no es la primera acción legal que presenta Guadalupe Llori. Las otras le funcionaron y ustedes las acataron. ¿Esta por qué no? Jamás nosotros acatamos una sola decisión Pero logró constitucional. frenar todas las decisiones que... Porque alguien retiró un cambio del orden del día. Si hubiera estado en nuestras manos, jamás se hubiera retirado ese cambio del orden del día. El principio de independencia en funciones es muy claro. Y ya en el pasado, en otras acciones constitucionales contra la Asamblea, por parte de otros asambleístas, también medidas cautelares ganadas, la Asamblea siempre tomó la decisión que debió tomar, que fue rechazarlas y seguir con sus temas. Así que sabemos que no van a haber, no estamos exentos de nuevas acciones. Eso le iba a decir, ¿qué pasa si el juez activa las medidas cautelares y le devuelve el puesto a Guadalupe Llori? Bueno, eso es impensable. Además, la Asamblea tomó ya la decisión. Como le digo, aquí lo impensable pasa en este país. Sí, lo impensable pasó, como esas medidas cautelares que consiguieron a la carta en un primer momento, pero como le digo, creo que las cosas están muy claras. Yo sí hago un llamado este momento al gobierno, porque vi un comunicado que desconocen esta elección. Que califica de ilegal. A que se calmen y a que en democracia construyamos un nuevo momento para el país. Vea usted incluso el discurso que da el presidente de la Asamblea. Es un discurso conciliador. Es un discurso de llamado a la unidad. No solo eso, ya se ha convocado para este viernes para el tratamiento y votación de la ley del uso legítimo de la fuerza. Yo creo que la Asamblea tiene que demostrar que luego de esta polémica que nos desgastó a todos, pero que no podíamos dejarla de tratar, la Asamblea tiene que pisar el acelerador y responder a los temas en seguridad, en empleo y en generación de oportunidades de los ecuatorianos. Asambleísta, pero si esa de ahí es la posición y la actitud y ahora sí acudir al tratamiento darles continuidad al tratamiento de esta ley, ¿por qué no haber acudido ayer a la reunión de los jefes de bancadas para precisamente delinear una hoja de ruta y que la Asamblea pueda retomar el trabajo que estaba pendiente? Porque esa era la intención, dijeron, de esa convocatoria para el día de ayer. Bueno, primero porque algunos legisladores no fuimos debidamente informados. Yo estaba trasladándome de la ciudad de Ambato hacia Quito, y segundo porque también constituía una trampa. La propuesta del gobierno era que en una sesión nueva se traten algunos temas y se deje para el último algo que ya la Asamblea debía tratarlo y resolverlo, como era el informe respecto de la destitución del asambleísta Llori.
Para nosotros esta ha sido una condición porque la Asamblea tiene que estar a cabalidad lista para los temas. Por eso, como le digo, yo veo un nuevo momento. La Asamblea no es perfecta, no va a ser perfecta, pero con el trabajo y con el impulso de los ecuatorianos y al menos la bancada social cristiana, desde este momento va a desempolvar aquellos proyectos que fueron puestos en la gaveta por la presidenta de la Asamblea, pero más bien, o por la expresidenta de la Asamblea. Pero la percepción que tienen quienes estaban en contra de la salida de Guadalupe Llori es que ella era incómoda para los intereses de otras bancadas, entre esos incluida la bancada social cristiana. No era incómoda, era impresentable en la Asamblea. Es una persona que no pudo en un año de funciones ni siquiera dar un discurso o una intervención sin leer 3 minutos en el Pleno. Una persona así no pudo jamás haber dirigido la primera función del Estado. Aquí nos merecemos respeto. Y peor aún, cualquiera puede ser amigo de quien sea, pero no puede someter o intentar someter a una función a otra. Así que, como le digo, aquí se ha acabado ya la alianza gobierno-Guadalupe Llori. Esperamos que haya un nuevo momento y le hemos dicho al presidente, hay que pisar el acelerador. Hay que pisar el acelerador porque la Asamblea tiene que adaptarse y responder a las necesidades de... Se acaba esa alianza gobierno. No, continúa, Milton, continúa. Sí, termina la alianza gobierno con Guadalupe Llori, empieza la alianza correísmo social cristianismo, porque todos piensan, los del lado del gobierno, los del lado de Pachacutic, los del lado del BAN, ustedes van por los juicios políticos para destituir a las autoridades de control. En absoluto. Y vea usted la votación ayer, a mí me sorprendió. Nosotros teníamos previsto una votación de 70 votos, pero todo se decidió con 82 votos. Y ahí habían legisladores de Pachacutic, legisladores de la Izquierda Democrática, varios asambleístas independientes, no del BAN, los asambleístas socialcristianos y los asambleístas de UNES. Esto es más allá de 2 bancadas y fue ya la necesidad, como le digo, de esta autodepuración. En otros temas tendrá diferencias muy fuertes, como se ha visto ya en decisiones en el Pleno. Y respecto a los juicios políticos, lo que este momento compete es tratar a aquellos que están presentados ¿En y el resolverlos. orden que están presentados? Por supuesto, en el orden que fueron presentados y calificados. El problema es que la presidenta también, en consonancia con el gobierno, alteró ese orden y le notificó de una manera muy distinta a la Comisión de Fiscalización. Pero todos esos errores hay que corregirlos y, como les digo, los juicios políticos, si están planteados o los que se planteen, tienen que seguir el trámite. Si hay los votos, habrá los votos. Si no hay los votos, no hay los votos. Y usted ha dicho que le sorprende la cantidad de votos que lograron aglutinar el día de ayer y ha nombrado a quienes estuvieron, Partido Social Cristiano, UNES, ex asambleístas de Pachacuti, ex asambleístas de Izquierda Democrática. ¿Se constituye en eso la nueva mayoría dentro de la Asamblea? Bueno, los asambleístas de Pachacuti que votaron son miembros oficiales de la bancada y de Pachacuti. Y varios de los asambleístas de la Izquierda Democrática son parte todavía de la Izquierda Democrática y están incluso disputando dentro de su partido el liderazgo de esa organización. Así que no sé si esta es una nueva mayoría. Lo que le puedo decir es que en este tema puntual hubo coincidencias y habrán fuertes disidencias quizás en otros temas. Es que así es la democracia, estimada Liz. Parece que algunos jamás entendieron el sistema de pesos y contrapesos en democracia. Vea usted cuántos presidentes gobernaron con mayorías propias desde el regreso a la democracia. Borja 2 años y Correa desde el 2013 al 2017. El resto de presidentes y gobiernos han tenido que legislar con asambleas, haciendo alianzas, buscando puntos medios. Esa es la democracia. Y si eso no le gusta al gobierno, bueno, será un problema ya del gobierno. Pero la asamblea, como primera función del Estado, tiene este momento que trabajar por las grandes necesidades y tenga la seguridad que lo vamos a hacer. Ahora, y eso de ahí usted dice ya se puede comenzar a dar después de la salida de Guadalupe Llori, o eso es lo que se entiende a través de su discurso, pero eso también daría paso a que puedan tenderse puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo, como lo decía el presidente Lasso en su discurso el 24 de mayo. Pero por supuesto, y siempre ha estado abierta la puerta, pero en temas específicos, por ejemplo, en el tema de la seguridad, el gobierno tiene que presentar su plan integral de seguridad y decirle a la Asamblea, esto necesito. La ley del uso legítimo de la fuerza se va a aprobar ya este viernes. Es decir, ahí tendría que haber por lo menos 100 votos. ¿Qué sentido? 100 votos para aprobar el uso legítimo de la fuerza. Es decir, tiene que haber una mayoría grande. Ya dijo UNES que va a votar a favor. Ustedes también han dicho que van a votar a favor. Es decir... Yo esperaría que para esa ley haya una votación unánime, le soy honesto, Milton. Pero si no hay una votación unánime o si hay personas que quieren bloquear este tema, como el propio gobierno o con ciertos legisladores de Pachacutic, tendrá que aprobarse la ley con los que estén. Pero le digo, eso, por ejemplo, va a ser ya la primera respuesta para que un policía, cuando se enfrente al delincuente, tenga más garantías cuando sea juzgado por un juez. Claro. Así que
Y así hay que ir avanzando paulatinamente. El Partido Social Cristiano presentó a través del asambleísta Tayano en la asamblea anterior la reforma laboral para ampliar la frontera del empleo. Y ese proyecto lo han dejado en la gaveta. Tenemos que desempolvarlo. Así no hay una iniciativa del gobierno. La asamblea tiene ya la reforma laboral también en sus manos. Si el ministro de Gobierno les vuelve a llamar a los jefes de bancada, a los representantes de los partidos, ¿ustedes dirán? No, si es con las mismas condiciones, un diálogo abierto, público y con la prensa, no diríamos, ¿por qué no? Eso sí, deberían en este momento evitar ese tipo de declaraciones que no solo generan nuevamente crispación en la Asamblea, sino que además les vamos a pedir respuestas. Cuidado, que aquí a ningún ministro se le ha censurado de este gobierno. Cuidado, se estén abriendo la primera censura. ¿Listo? Ahora, vienen otros procesos también, ¿no?, que están pendientes. Ya comenzaron, esto fue lo de Guadalupe Llori, con esta denuncia de incumplimiento de funciones, pero hay otras denuncias, como la que pesa contra Yesenia Guamaní ahora, segunda vicepresidenta de la Asamblea. ¿Qué pasará con eso también, asambleísta Torres? Bueno, es una denuncia calificada, habrá que seguir el procedimiento. Para mí es un tema de menor importancia frente a lo que sucedió con la denuncia del asambleísta Llori, porque evidentemente la asambleísta dirigía la función del Estado, pero cualquier denuncia que se presente tendrá que seguir el trámite. Y si se ha presentado una contra la segunda vicepresidenta, bueno, tendrá que tratarse. Pero no creo que este momento sea la prioridad de la Asamblea, centrar absolutamente la atención en ese proceso cuando, como le digo, hay que pisar el acelerador por los ecuatorianos, independientemente de quién se siente. Porque lo de ayer, yo lo dije en la apertura de mi intervención en la Asamblea, va a constituir ese susurro que les decían los esclavos a los cónsules romanos de que el poder es transitorio, el poder es efímero, estas celebraciones son pasajeras y que además cualquier persona que respete al verdadero poder que está en el pueblo y en ese momento en el Senado romano será removido de su cargo. Este es un mensaje para cualquier autoridad en esta misma asamblea y en las que vengan. Bueno, aquí lo importante, y para terminar, asambleísta, es que el viernes aprueben la ley de seguridad, la ley de uso legítimo de la fuerza. Eso creo que es una deuda grandísima que tiene la Asamblea y aparte de otras más que están ahí. Y entiendo que puedan haber diferencias y discrepancias en muchas bancadas, pero creo que podemos llegar a un punto mínimo para que el tronco de esta ley sea la protección y el amparo a los agentes de la ley que se enfrenten a la delincuencia. Muchas gracias. Asambleísta Esteban Torres del Partido Social Cristiano. Pausa y volvemos.